Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Aceite de chía u otros aceites. Soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, muchas personas nos preguntan constantemente sobre la semilla de chía, sobre el aceite de chía. Y pues quiero contestarlo porque pues, son muchas las preguntas y quiero darles como un punto de vista, ¿no?, de lo que sé sobre la semilla de chía, ¿no?, y del aceite de chía especialmente. Ok, bueno, voy un momentito a la pizarra para explicar esto, fíjense. La semilla de chía es una fuente de lo que llaman aceites omega 3. ¿Okay? Los aceites omega 3 tienden a estar escasos en la población y son muy saludables. Usted come salmón, el salmón tiene omega 3. ¿Okay? Si usted usa aceite de maíz, pues va a tener omega 6. La población en general lo que está recibiendo es mucho omega 6, aceite de maíz, aceite de canola, aceite de soya, aceite vegetal. Eso es un exceso de omega 6, que son aceites que inclusive afectan la tiroides y tienen un efecto inflamatorio. Ahora, la gente necesita para la salud mucho más el omega 3, que es un aceite que está escaso. En la naturaleza, o sea, antes del mundo industrializado, ¿no?, la proporción era más o menos 6 omega 3 a una proporción de omega 6. Eso era en la naturaleza, cuando comíamos lo que estaba en la naturaleza allá afuera, ¿no? Antes de que llegaran la comida enlatada, en cajitas de colores, congelada, refrigerada, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa era la proporción natural. Ahora mismo, como estamos en la población, los estudios que se han hecho, esto está a lo loco. Estamos utilizando algo así como una proporción como de, lo último que vi era que estaba 11-1. ¿Okay? O sea, que esto está no solamente al revés, sino mucho peor. Ahora mismo lo que nos están metiendo donde quiera, usted ve cualquier yogur, ve alimentos preparados, todo lo que tiene es mucho aceite de maíz, aceite de soya, aceite de canola, aceite de vegetal, todo eso. Y muchos de esos aceites son ultraprocesados, ¿no? O sea, que en verdad sí la gente, el público necesita los omega 3, ¿no? Los aceites omega 3 son antiinflamatorios. Los aceites omega 3 son aceites que el cuerpo los usa para construir las células, ¿no? Las células del cuerpo saludables tienen omega 3. Cuando usted empieza a tomar aceites omega 3, usted va a notar que la piel se le pone más lustrosa, más bonita. Inclusive, los otros días supe de alguien que tiene caballos de carrera, ¿no? Y a sus caballos de carrera, pues les da aceite omega 3. De hecho, él usa linaza, que es el otro aceite que más se parece a la chía, ¿no? Hay dos aceites omega 3 que son muy, muy buenos, que son de fuente vegetal. Uno es chía y el otro es linaza. ¿Okay? Linaza, lo que en inglés llaman flaxseed oil. Estos dos son tremendas buenas fuentes de aceites omega 3. Si fuéramos a ver la comparación entre estos dos, ¿ves? Porque usted puede tener el omega 3 que lo saca del salmón, como en los tiempos de antes, pues le daban a la gente aceite de bacalao, ¿verdad? El aceite de bacalao era un omega 3, ¿verdad? Que era un omega 3 muy saludable. Esa costumbre pasó y ahora se trata de usar más aceites omega 3 que vengan de fuente vegetal. Estas dos semillas tienen una similitud muy grande, ¿okay? Por ejemplo, las dos son tremendas fuentes de omega 3, muy buenas. La linaza, el flaxseed oil, la linaza, es lo que nosotros usamos dentro de los Natural Slim. Le explico por qué usamos la linaza. El público que viene a adelgazar a Natural Slim pues viene bien gordito, viene con la piel estirada. Cuando una persona se pone bien gordita, la piel se estira. Si uno no le da suficiente omega 3 durante el proceso, pues la piel no se pone elástica y esa persona baja de peso, pero le cuelgan los pellejos y queda el cuerpo feo. O sea, le quedan los pellejos colgando, marcas de estría y demás. Por ejemplo, muchas mujeres que quedan encintas, quedan embarazadas, pues terminan con muchas marcas de estrías.
Esas marcas de estría que quedan después del bebé es solamente porque estaban faltas de omega 3, porque el aceite omega 3 es elástico y pone la piel elástica y permite que regrese otra vez a su posición original. Cuando la mujer está desprovista o deficiente de omega 3, pues le quedan marcas de estrías, que ya son como cicatrices que ya no se pueden eliminar, ¿no? Pero en los tiempos de antes a una mujer se ponía encinta y le daban a beber linaza. La gente que sabía en los campos, ¿no? La gente de antes, ¿no? Le daban linaza y esa piel se ponía elástica, se ponía lustrosa, crecía con la barriga con el bebé, daba luz y eso regresaba para atrás sin ninguna marca, ¿no? Así que la linaza es muy buena. La chía es una tremenda fuente de omega 3 y la linaza también. Claro, peso por peso en términos de semilla, ¿no? La linaza da como un 20% más de omega 3 que la chía, ¿okay? Pero omega 3 son omega 3 indistinguibles, usted no los puede distinguir, usted no puede ver la diferencia entre el omega 3 de la chía y de la linaza. Lo que pasa es que produce un poquito más. Ahora, la chía tiene unas ventajas y es que la chía tiene, el aceite tiene más magnesio y tiene más manganeso que se usa para la tiroides, ¿no? O sea, que como hay una deficiencia muy grande en la población de magnesio y hay una crisis bien grande de tiroides que hace falta el manganeso, pues en el sentido de la necesidad de la población ahora mismo, chía tiene unas ventajas porque ayuda proveyendo el magnesio y demás, ¿no? Tiene también magnesio, pero tiene menos cantidad que ¿no? La linaza tiene algo más de calcio, ¿ok? Pero ahora mismo la deficiencia más grande tiene también magnesio, pero tiene menos, ¿ok? O sea, en términos de lo que provee en términos de minerales, la chía es un poco superior a lo que es la linaza, ¿no? La linaza tiene un sabor como a nuez, sabor a nuez. O sea, uno lo siente, si lo echa en una ensalada, la siente como sabor a nuez. La chía es insabora. O sea, no sabe a nada. O sea, que para la persona que quiere echárselo a su ensalada y demás, pues es muy buena. En fin, tanto la chía como la linaza, los dos son buenos. Las dos son buenas fuentes de omega 3. El omega 3 hace falta, ya usted ve que evita que la piel se raje, es antiinflamatoria, ayuda a producir neurotransmisores, ayuda al sistema hormonal, es muy saludable y la población en general está bien baja de omega 3. No hay nada así súper milagroso con la chía, igual que no hay nada así súper milagroso con la linaza, es solamente que necesitamos omega 3 porque hace falta. Hay mucho omega 6 que viene del maíz y de lo otro, y de la soya y de los vegetales y demás, pero lo que necesitamos el cuerpo más es omega 3. Así que si quiere tomar chía, tome chía. Si quiere tomar aceite de linaza, tome linaza. Los dos son buenos, buenísimos. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.